Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga a la iglesia en esta noche, amén. ¿Cuántos están contentos aún? Gloria a Dios, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Es un gozo nuevamente poder estar con ustedes para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Qué bien, mi hermano, que usted venga a escuchar palabra de Dios y no vea al predicador. Dice, hoy va a predicar ese chiquito. No, hoy vamos a predicar la palabra del Señor. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que vamos a nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 19, por favor. Primer libro de los Reyes en el Antiguo Testamento, capítulo 19, por favor. Vamos a leer por el momento del versículo 1 al versículo 7. Amén. Pero ese capítulo va a ser la mayoría el mensaje de esta noche. Primer libro de los Reyes, capítulo 19 del verso 1 al verso 7. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya lo encontró? Póngase de pie un momento, amada iglesia. Amén. Como que nos vamos ejercitando para no quedarnos a veces así medio dormidos, porque a veces hay hermanos que uno está predicando acá y lo están llamando, no sé si ir o quedarme porque están así. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión con el Santo Espíritu de Dios. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 19, del 1 al 7. Acac dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro o un arbusto, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él le miró y le dijo, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Damos gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Hemos leído la bendita y fiel palabra de Dios, Señor. Y hoy queremos escuchar tu palabra en nuestras vidas, que nos conforte, que nos anime, que nos hable, que nos eduque, que nos levante, Padre amado. Porque tan solo una palabra puede cambiar nuestra vida, Señor. Y solamente eso lo puede hacer la palabra del Dios Todopoderoso, del gran yo soy. La que vamos a escuchar, la que vamos a predicar en esta noche. Esa palabra sea llegando a cada uno de nuestros corazones. Háblanos, Dios, palabra de Dios y no palabra de hombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y puede tomar asiento, amada iglesia. Aleluya. Amén. Bien, mis hermanos, este tema le he puesto como título: no tires la toalla. Amén. No tires la toalla. Hemos ya dado lectura al primer libro de los Reyes, capítulo 19, del verso 1 al verso 7, y nos damos cuenta de la historia de Elías, un profeta muy conocido en la Biblia. Amén. Un profeta muy reconocido en la Biblia. Así que vamos a tomar como referencia a este personaje para poder disertar el tema: no tires la toalla. Mire, ¿qué significa tirar la toalla?
Tirar la toalla significa, hermano, rendirse, creer que ya no se puede, pensar que ya no se da más. Este término, hermano, tirar la toalla, se lo usa en el mundo del pugilismo o el boxeo. Amén. Que cuando están boxeando dos personas, entonces cuando ve el entrenador que uno de sus discípulos tal vez está perdiendo y le puede perjudicar que siga peleando, lo que hace el técnico o el entrenador es coger la toalla, tirarla al ring, para que de esa manera pueda el árbitro parar la pelea y ya no sigan lastimando a su discípulo. Amén. Entonces, muchas veces hemos visto este término, lo hemos escuchado, pero hoy quiero compartir este mensaje usando el ejemplo de la vida de Elías. Hermano, Elías era un hombre que conocía muy bien el poder de Dios y tenía mucha fe. Es más, si usted lee capítulos anteriores a esto, inclusive en los primeros versículos, hace referencia de que Elías venía de haber derrotado a más de 400 profetas de Baal cuando él fue y le hizo el desafío en el sacrificio. Y el desafío era que si uno de los altares se encendía fuego, en el que encendía fuego, ese ganaba y mataba a los otros profetas. Elías venía de esa gran victoria, de esa gran batalla. Amén. Y sin embargo, Elías, siendo, hermano, un profeta muy reconocido y haber hecho esto, hermano, nos damos cuenta algo muy importante, que Elías también sintió por un momento tirar la toalla. Amén. Siendo un profeta, habiendo visto el poder de Dios, habiendo cómo encendió ese altar que estaba, hermano, inundado de agua, cómo encendió en fuego, sintió tirar la toalla. Amén. Tanto, hermano, era conocido Elías que por su oración, dice la Biblia, por un tiempo llovió por 3 años y 6 meses, y por su oración también no llovió 3 años y 6 meses. Ese era Elías. Amén. Elías era un hombre acostumbrado a enfrentarse, hermano, a muchos desafíos con la ayuda de Dios. Vio el poder de Dios, pero ahora su vida en este capítulo llega a un estado de crisis solamente porque escuchó un mal comentario. Porque si usted lee los primeros versículos, ve cómo Jezabel manda un mensaje a Elías diciéndole que lo que le había pasado a los profetas de Baal, ella iba a hacer lo mismo, o lo imposible para que le pase lo mismo a él. Y cuando Elías escuchó este mensaje, tuvo miedo y entró en una crisis nerviosa de la cual quiso huir, aún, hermano, conociendo el poder en el Dios que él creía. Amén. Mire, hermano, la historia cómo es tan interesante. Muchas veces, hermano, a veces los malos comentarios acaban a veces con un ministerio, con una familia, con las amistades, porque no comprobamos a veces si es real o no. Pero más allá de eso, hermano, queremos entender que muchas veces escuchamos más las cosas del mundo que las promesas de la palabra. Elías había visto el poder de Dios. ¿Y cómo podría desconfiar de que Dios lo iba a librar de aquella batalla con Jezabel cuando él ya había vencido a 850 profetas? Amén. El miedo, hermano, es un mal consejero. Por el miedo podemos cometer muchas equivocaciones. Cuando el miedo embarga nuestro corazón, muchas veces ponemos nuestra mirada en nosotros mismos, es decir, ya Dios no tiene el primer lugar. Cuando el miedo invade nuestro corazón, comenzamos, hermano, a ver si nosotros con nuestras fuerzas podemos pasar ese desafío. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven y camina sobre las aguas, él estaba caminando mientras mantenía su mirada en Jesucristo. Dice la Biblia que Pedro caminaba sobre el agua y vio la maravilla de Dios. Pero el momento que Pedro quitó la mirada de Jesús y comenzó a verse a sí mismo, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Porque el día, mis amados hermanos, que usted el miedo le invade, es cuando comenzamos a querer resolver los problemas con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, cuando no sabemos que hay promesas en la palabra que nos enseñan cada día a salir adelante de cualquier dificultad y de cualquier problema. Amén. Cuando el miedo, hermano, invade el corazón, a veces ponemos, hermano, nuestra confianza en nuestras propias fuerzas y no debe ser así.
Cuando una persona no tiene que perder, hermano, nada, es cuando una persona tiene fe. Elías era así. Él oraba y creía que Dios lo iba a hacer. Elías se escondió por un momento por el comentario que escuchó. Amén. Veamos un momento lo que dice el versículo número 3. Dice, viendo pues, ¿qué cosa? El peligro, se levantó y se fue, ¿para qué? Para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. En esta ocasión Elías no estaba pensando en Dios y su poder. A él le importaba más salvar su vida. Se olvidó de las promesas de Dios. Se olvidó del Dios que abrió el mar en dos. Se olvidó del Dios que encendió aquel altar. Hermanos, el miedo de perder su vida hizo que entrara en una crisis nerviosa y que de su corazón se llene de miedo, como hoy en día a veces le llamamos, hermano, la depresión. Hay gente, hermano, que por el miedo o la depresión se cohíben de muchas cosas, llevan pensamientos de suicidio a su vida porque el miedo invade su corazón. Porque pensamos que las cosas van a empeorar, van a irnos mal. Cuando, hermano, usted cree en el Señor, la Biblia dice que a usted no le ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Una persona, hermano, que sufre de depresión o vive deprimida, es una persona que pierde las ganas de vivir. Ya no quiere más, ya no quiere vivir más. Nada le importa, ni su familia, ni que si su familia sufriría, si ellos le hace falta. Huye de los problemas en vez de enfrentarlos. Hermanos, hay algo imposible para Dios, dice su palabra. Hay algo imposible para el Dios Todopoderoso. No hay nada imposible para el que cree. Por eso, hermano de iglesia, mucha gente va con su toalla, hermano, a punto de tirarla. Porque, hermano, en el momento que se desaniman, en el momento que comienza a ver que los problemas están encima y cree que le va a ir lo peor, a veces la toalla se cae al suelo, hermano, porque a veces no creemos en las promesas de Dios y en quién hemos creído. Pero, hermano, usted tiene que levantar su toalla y levantarla y decir: Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, que esta depresión, lo que me tiene deprimido, no va a permitir de que yo tire la toalla al suelo. Es importante entender, iglesia, que nosotros debemos alimentarnos de sus promesas para no vivir deprimidos. Porque hay mucha gente, hermano, que vive deprimida. Hay mucha gente que vive triste. Hay gente que tiene la vida, como a veces decimos, la vida del payaso, que por nuestra, hermano, demostramos por fuera sonrisa, pero por nuestro corazón nos estamos consumiendo. Hay padres, hermanos, que se consumen por la tristeza de que a veces sus hijos están apartados. Y más, hermano, no hacemos nada con sufrir. Usted y yo debemos orar. Oremos porque, hermano, nuestras fuerzas, tal vez nuestra sabiduría no ha hecho nada, pero el poder de Dios puede hacer muchas cosas. Amén. Es importante entender, a iglesia, con tu sabiduría no podemos hacerlo. Miren lo que dice el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro o un arbusto, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Amén. A través del miedo, amada iglesia, la depresión, el diablo utiliza, hermano, esta arma como una arma letal contra el cristiano. ¿Sabe qué, mis hermanos? El diablo usa esta arma a través del miedo y el desánimo para podernos apartar de su propósito. Porque todos pasamos momentos en los cuales estamos, hermanos, en la gloria de Dios. Comenzamos a seguir adelante, comenzamos a avanzar, comenzamos a creer más en Dios. Predicamos la palabra, pero hay tiempos en los cuales a veces nuestra fe no está a la misma altura, sino que a veces mengua. Porque mientras vivamos en este mundo van a haber problemas,
Van a haber dificultades, se va a levantar el enemigo, hermano, pero tenemos que entender que esa es la arma que el enemigo está utilizando para que nosotros no avancemos en la obra. Hermano, cuando el enemigo ve en ti una amenaza, porque antes le pertenecíamos, porque déjeme ser claro en esto, hermano, y ser muy claro y muy fuerte y muy duro. Si no somos de Dios, éramos del diablo. Así de fácil. Y cuando pertenecemos, hermano, al equipo de Dios, el diablo se enoja porque antes éramos sus discípulos, pero ahora que ya no somos parte de su equipo, ya no somos parte de su team, él ve en nosotros un peligro porque sabe que por tu testimonio mucha gente puede venir a Cristo. Amén. Por eso él usa, hermano, el miedo y el desánimo para poderte apartar de sus propósitos. La primera lección que podemos aprender, hermano, es que siempre que existía un propósito divino, siempre hubo oposición. Hermano, quédese claro con esto. Siempre que existía un propósito de Dios con alguien, siempre la oposición se levantaba. Amén. Y el enemigo usaba armas para poder crear oposición. Mire, cuando Jesús nació a través del vientre de María, el diablo se enteró que había nacido el Salvador, pero él no podía hacer nada porque no tenía autoridad para hacerlo. Pero influenció a las autoridades en ese tiempo a través de Herodes, firmando un decreto o un edicto y diciendo que todo niño menor de 2 años muera. Porque siempre que hay un propósito divino, la oposición se levanta. Porque querían matar al Salvador. Pero lo que no sabía es que ese Salvador tenía un propósito aquí en la tierra, que tenía que morir, pero no de esa manera, sino crucificado para darnos salvación a nosotros y vida eterna. Amén. Siempre que hay un propósito divino, siempre habrá oposición. Y si Dios tiene un propósito contigo, amada iglesia, oposición siempre habrá. Y Él va a buscar la manera de cómo desanimarnos. Pero nosotros tenemos que aprender la lección de esto, porque es inevitable, amada iglesia, que encontremos con esta realidad. Por el simple hecho de haber abrazado el propósito de Dios, el enemigo ya nos declaró la guerra. A veces, hermano, en la propia familia nos declaran la guerra. Hay familiares que dicen, si te haces evangélico, te olvidas de nosotros. Cuando yo me convertí al Señor, mi papá me dijo que te volviste loco. Porque a veces, hermano, cuando usted busca de Dios, aún en la propia casa se levantan. A veces los hijos comienzan a ver los errores y comienzan a decir, ve el hermanito, ve la hermanita. O el esposo o la esposa ve que usted, hermano, se molesta, porque se vale molestar. Porque somos humanos y sentimos momentos a veces de depresión o de molestia. Y se van a levantar contra nosotros. Pero ¿sabe qué? Es algo normal, porque hay un propósito divino contigo. Amén. Y siempre habrá oposición, porque el día que tú te quieras levantar, hermano, para poder predicar la palabra, el día que tú cada día busques más. Una vez una joven me decía, hermano, mientras más busco de Dios, más problemas se levantan. Pues déjame decirte, le digo, señorita, que mientras más busques de Dios, más se va a levantar el enemigo, porque sabe que tú eres un peligro para él, porque antes le pertenecías a él, ahora le perteneces a Cristo, y lo que tú antes atraías a tus amigos para las cosas del mundo, ahora traes para Dios. ¿Cómo no se va a levantar? Se va a levantar contra ti. Porque siempre que hay un propósito divino, el enemigo se levanta. Amén. Leamos lo que dice el versículo 5. Y echándose debajo del arbusto o el enebro, se quedó dormido Elías. Y aquí luego un ángel le tocó. ¿Y qué le dijo? Levántate y come. Amén. Hermanos, cuando pasamos por momentos de desánimo, lo primero que debemos hacer es levantarnos. Amén. Y cuando alguien está debilitado, debe comer. Y cuando debemos comer en nuestra vida espiritual, habla sobre la palabra de Dios. Porque el día que tú te alimentes de sus palabras, el día que te alimentes de sus promesas, hermano, podrá, hermano, venir tribulación, cualquier prueba, pero las promesas te mantienen intacto en las cosas de Dios. Amén. Dios le dice a Elías, hermano, levántate.
hacer nada en contra del cristiano. Hermano, el diablo no puede hacer nada en contra del cristiano, pero a través del desánimo sí lo puede destruir. Es decir, el cristiano desanimado solito se destruye. Comienza, hermano, a automarginarse, a autocriticarse, a decir, esto no ha sido para mí. Verdaderamente, ¿para qué voy a seguir en el camino si le voy a fallar? Mejor me aparto. Hay gente que dice, ¿para qué me voy a comprometer con Dios ahora que se va a abrir el forma y si le fallo? Porque cuando, hermano, nosotros, el desánimo nos ataca, comenzamos a autoeliminarnos por causa de que no confiamos en sus promesas. Pregúntenos a los que hemos conocido de Dios si un día no dudamos de seguir este camino. Un día no dijimos, ¿será que puedo seguir este camino? ¿Será que puedo avanzar? ¿Será que puedo seguir? Hemos dudado, amado hermano, pero la confianza que hemos puesto en nuestro Dios nos ha respaldado. Porque mientras dábamos un paso, un escalón, aunque no veíamos el siguiente escalón, ya Dios lo estaba poniendo. Pero seguíamos caminando, seguíamos creyendo, porque sabíamos que el Dios que creemos es un Dios vivo, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Vamos un momento al versículo 7. Aquí hay una palabra poderosa para nuestra vida. Versículo 7 dice, y volviendo el ángel, porque el ángel tuvo que volver, hermano, porque Elías se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come. Y mire esta palabra poderosa, porque largo camino te resta. Dile que está a tu lado, largo camino nos resta. No te desanimes. Hay mucho camino por seguir. No pienses en el mañana, vive el presente, cree en el Señor y el Señor levantará el siguiente escalón para que tú puedas dar el siguiente paso, porque largo camino nos resta. Hermano, al inicio es difícil, es complicado. Yo lo digo porque he vivido, hermano, 20 años en el Evangelio y no ha sido fácil. Ha habido momentos de necesidad, ha habido momentos en que hemos querido tirar la toalla, pero el Señor nos ha sostenido y hemos salido adelante, porque el Señor es fiel a sus llamados, Dios es fiel a sus promesas. Él no abandona a aquel quien llama. Hermano, Dios le dice a Elías, largo camino te resta. Le dice, recoge tu toalla que has tirado por el comentario de Jezabel. Recoge tu toalla, seca tu sudor y sigue tu camino, porque te queda todavía largo camino por recorrer. Amén. Los hijos de Dios, hermanos, tiramos la toalla porque no logramos comprender las dificultades, porque las dificultades son inevitables. A veces en el matrimonio tiramos la toalla. Cuando comenzamos a escribirnos con alguien más por un problema pequeño que tuvimos en el matrimonio, estás tirando la toalla. El día que hablas mal de tu esposo porque tuvieron una discusión, muchas veces estamos tirando la toalla. El día que hablamos mal de nuestra familia porque tuvimos una discusión y no estuvo de acuerdo con nuestra opinión, estamos tirando la toalla en nuestra familia y queremos abandonarla. Hay mucha gente que está viviendo esta parte de su vida. Amén. Aún en tu ministerio, cuando dices, es que en la iglesia no me toman en cuenta y yo me voy a ir a otra mejor, estás tirando la toalla. Hay mucha gente que está viviendo así. Hay gente, hermano, dice, mis hijos ya no veo que haya cambio, creo que ya no puedo hacer nada. Estás tirando la toalla porque estás declarando con tu boca que tus hijos no pueden cambiar. Hay algo imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Mucha gente, hermano, ha venido a la iglesia y viene a la iglesia con su toalla en el suelo. Amén. Pero yo te animo en esta noche, te exhorto de que no tires la toalla en tu matrimonio, que no tires la toalla en tu familia, que no tires la toalla en tu ministerio. Donde Dios te ha puesto, hónrale al Señor, porque Él honra a los que le honran. Amén. Honra tu matrimonio, honra tu hogar, honra tu familia, porque el día que tú des honra vas a merecer honra. Amén. Entonces, hermano, son inevitables los problemas, pero debemos recordar que la victoria ya fue dada en la cruz del Calvario. Solo a veces en Semana Santa nos acordamos una de las 7 palabras que
que Jesús dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir esto? Que la victoria ya está ganada, que ya hemos vencido. Aún más la Biblia dice en Romanos que somos más que vencedores. Y muchas veces ponemos esos versículos en nuestra Biblia, en nuestro carro, en nuestra moto, hermano, en nuestros estados de nuestras redes sociales. Pero muchas veces, hermano, la Biblia solamente está en nuestras redes sociales, pero no está en nuestro corazón. Y a mí, a la primera prueba, hermano, que le salpica agua, ya quiere salir corriendo. Como cuando, hermano, a veces dice, vamos a la iglesia y medio está llovinando. Ay, no, está lloviendo. Hermano, como que si fuéramos de azúcar y nos vamos a derretir. A veces así son los cristianos. Apenas cae una gota de agua, ya quiere tirar la toalla. Amén. Mis hermanos, Dios nos enseña a través de su palabra que Él ya nos dio la victoria. Él ya venció, y si Él venció, nosotros somos vencedores. Amén. Aleluya. Elías, hermano, al estar desanimado, tomó una de las peores decisiones en su vida. Hermano, se metió en una cueva. Vaya un momento al versículo 9 y veamos qué dice ahí la palabra de Dios. Aleluya. Versículo 9 dice, y allí se metió, ¿dónde? En una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, cuando los problemas llegan a la vida de una persona, por lo general decidimos meternos en una cueva y encerrarnos nosotros en nuestro propio problema. Y a veces no pedimos ayuda. Y no tanto no es que no pedimos ayuda, es que a veces no nos dejamos ayudar. Hermano, ¿qué le pasa? Lo veo diferente. No, hermano, yo estoy bien. Déjeme que yo estoy viviendo mi proceso. Hay momentos en los cuales necesitamos una palabra, una corrección o un ánimo de alguien para poder salir adelante. Elías no quería ayuda de nadie. El ángel tuvo que 2 veces ir y tocarlo, pero aún así, hermano, Elías se metió en una cueva y se encerró en su propio problema, pensando que solamente era su problema. Hermano, el día que alguien se meta contigo, si tú estás con Dios, se meten con el Dios Todopoderoso. La Biblia dice que lo que le hagan a mis pequeños, a mí me lo hacen. Amén. Mucha gente, hermano, muchos cristianos se meten en su cueva diciendo, nadie me entiende, en esa iglesia no me entiende, mi familia no me entiende, mi esposa no me entiende, mi esposo no me entiende, no sabe lo que quiero. Pero a veces, amada iglesia, es necesario hablar. A Jesús le presentaron un ciego y Jesús le hizo una pregunta, hermano, que tal vez se puede decir que Jesús fue irónico y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Sabiendo que era un ciego, él quería ver porque sabía que Jesús hacía milagros, pero Jesús quería escuchar su necesidad y le hizo la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Porque a veces necesitamos hablar. Dile que está al lado tuyo, a veces necesitamos sacar eso del corazón, necesitamos hablar. No te consumas en una cueva, no te encierres que el problema solamente es tuyo. La iglesia te puede ayudar, los hermanos te pueden ayudar, porque a veces una palabra necesitamos para poder levantar nuestro ánimo. Hermano, yo he hablado con mucha gente que a veces ha estado a punto de tirar la toalla, y cuando le hemos dado una palabra de parte de Dios, se ha activado algo en su vida y se ha levantado y hoy está predicando la palabra, porque a veces es necesario hablar. Amén. No te metas en una cueva. No hablar con nadie a veces lleva esto, sentimientos de rechazo. Y en lugar de salir adelante, nos quedamos a oscuras en una cueva oscura y fría, pensando de que solamente nadie nos puede ayudar. Amén. Pero no es así, amada iglesia. Si tienes problemas, primero recuerda que no eres la única persona que los tiene. Ahí donde tú estás sentado, tu vecino también tiene problemas.
también tiene luchas, también tiene pruebas. Amén. Usted nos ve predicando aquí a veces a los líderes, a servidores. También tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero hemos confiado en un Dios poderoso que Él hace las cosas. Amén. Hermano, cuando usted y yo confía en el Dios Todopoderoso, los problemas son pequeños, hermano, delante de un Dios grande. Amén. Segundo, no te encierres en ti mismo, da la cara, enfréntate. Hermano, con Dios todo tiene solución. Por eso Lucas 1:37 dice, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para el Dios Todopoderoso. Pero Dios nos ama tanto, hermano, que Él habló a su oído y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Muchas veces, hermano, nosotros nos metemos en una cueva y a veces nos apartamos de Dios y comenzamos, hermano, a abandonar el propósito que Dios nos ha dejado. Y muchas veces nos encontramos en el lugar donde Dios no nos ha dejado. Muchas veces estamos en lugares donde Dios no nos ha puesto. Muchas veces, hermano, Dios nos dice, pero ¿qué haces aquí? Yo te dejé lavado, renovado. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres nación santa. Tú eres pueblo adquirido por Dios. ¿Qué haces aquí? Porque mucha gente, hermana iglesia, cuando tiene desánimo, se refugia no en las promesas de Dios, sino en las fiestas del mundo. Por eso a veces cuando llegan las fiestas de fin de año, las fiestas de Huaquillas, y está desanimado, hermano, mucha gente se va a esas fiestas y Dios te hace la pregunta, ¿qué haces ahí? Yo no te dejé ahí, dice la palabra. Todos pasamos por momentos de desánimo, todos pasamos por problemas, hermano, y dificultades, pero la excusa no es esa para apartarnos de Dios. Amén. Lo que Jehová le estaba queriendo decir a Elías es que, ¿por qué te metes en el lugar en el que yo no te dejé? El día que comenzamos a usar nuestra propia sabiduría, el día que queremos hacer nuestra propia voluntad, es cuando nos comenzamos a equivocar. Y muchas veces Dios, hermano, nos llama la atención, así como Jesús un día lo exhortó a Pedro. Cuando Jesús tenía que ir a Jerusalén a morir por los pecados porque estaba establecido, y Jesús se lo repitió muchas veces. Y Jesús le dice a sus discípulos, tengo que irme a Jerusalén y presentarme a esta autoridad. Y Pedro le dice, Señor, ¿cómo te vas a ir para allá si allá te quieren matar? Y es en ese momento donde Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque sabía que el enemigo estaba usando la vida de Pedro para que él no pueda cumplir el propósito cual Dios lo había llamado, ir al morir a la cruz por nuestros pecados. Amén. Muchas veces, hermano, cuando comenzamos a actuar en nuestra propia sabiduría, comenzamos a apartarnos de su propósito. Y Dios dice, ¿qué haces ahí? ¿O qué estás haciendo si yo no te he puesto ahí? Amén. Hermano, es que yo ya quiero, dice predicar, yo ya quiero dirigir. Hermano, esperen el tiempo de Dios. Cuando usted espera en Dios, es cuando Dios lo va a levantar en el momento preciso. Y el día que usted sea levantado, va a decir, Señor, gracias porque no me desanimé, porque no me encuevé, porque no esperé solamente en mi fuerza, en mi sabiduría, sino que esperé en ti. Y en el tiempo preciso, Dios te levantó. Hermano, Dios le ha dado muchos ministerios a mucha gente. Y hermano, a veces dejamos el propósito de Dios porque los problemas le damos más importancia que a Dios. Cuando, hermano, debe ser nuestra prioridad el Todopoderoso más que otras cosas. Mi hija pequeña en estos días me hacía reír porque, le digo reír porque me causaba gracia de que a veces lo que uno lo escucha hablar, ella pone en práctica. Había una reunión familiar y le digo, hija, ¿te vas con tu mamá? Le digo a la reunión o te vas conmigo a la iglesia. Papi me dice, yo me voy a la iglesia. Le digo, ¿no te quieres ir donde tu tía? No, papi, primero es Dios, después la familia, después los estudios y después los amigos. Y cuando le escuché decir eso, hermano,
Me llenaba de orgullo de ver cómo mis hijos, a veces de lo que uno escucha, lo que uno pone en prioridad, ellos aprenden. Porque a veces, hermanos, ponemos el problema por encima de las promesas. Y le damos más importancia al problema que al Dios mismo. Muchas veces en los matrimonios más es el orgullo por, hermanos, no resolver los problemas y no poner a Dios primero. Muchas veces en las familias el problema, el orgullo de tener la razón es más importante que obedecer a Dios. Pero Dios te dice, ¿qué haces ahí? Yo no te dejé ahí. Yo te di un ministerio, yo te di un llamado para que tú lo uses para la gloria de Él. Pero ¿qué haces ahí? Dice la Biblia. Porque siempre debe recordar, amada iglesia, que primero es Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo que Dios le decía a Elías, le estaba diciendo, ¿por qué te metes en esa cueva? Yo no te dejé ahí. Yo te vestí de lino fino. Yo te di una corona. Tú eres la niña de mis ojos. Yo te di la salvación. Amén. Cuando nos sentimos deprimidos, lo único que queremos, hermanos, es quejarnos. Y Elías era igual. Lo primero que hizo fue quejarse, creer que está solo y que nadie lo quería. Lea un momento el versículo 10 del primer libro de Reyes, capítulo 19. Versículo 10 dice: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han hermano, derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén. Mis hermanos, Elías estaba poniendo como excusa que la gente se había apartado de Dios. Y como se había apartado de Dios, él pensaba que podía hacer lo mismo. Le dijo: Señor, lo que yo he predicado no ha servido de nada. Ellos se han apartado, han dejado otros altares, están obedeciendo a otros dioses. Y estaba usando como excusa los errores de los demás para justificarse. Y hay gente, hermano, que es de esa manera y comienza a ver los errores de los demás para justificarse. Yo siempre le he dicho a las personas cuando me dicen esto: hermano, pero hermano, ya hace esto. No uses el error de alguien para justificarte. Usa el error de alguien para no hacerlo y ser diferente. Marca la diferencia en el pueblo de Dios. Amén. Elías le estaba diciendo: pero si ellos se apartaron, ¿por qué yo no me puedo apartar? Si ellos se enfriaron, ¿por qué yo no me puedo enfriar? Alguien me decía una vez: hermano, es que los hermanos están fríos, pero si tú estás caliente, caliéntalos y no te congeles con ellos. Amén. Mire, le voy a leer este vivo versículo en otra versión. Dice: él le contestó: yo me he preocupado mucho por obedecerte, dice, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo y ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Muchas veces queremos poner como excusa los errores de los demás para justificar los nuestros. Nunca te compares con alguien que está cometiendo errores, porque siempre vas a salir ganando. Compárate con alguien que ha avanzado para poder superarte. No competir con él, sino competir contigo mismo y decir: yo puedo llegar a ser también como él. Quiero avanzar, quiero crecer, quiero seguir en mi llamado. Porque saben, mis hermanos, hay mucha gente aquí que Dios lo ha llamado para algo. Y Dios te pregunta: ¿qué haces ahí? Yo no sé para quién es esta palabra, pero Dios hoy te dice: ¿qué has hecho con el ministerio que yo te he dado? ¿Qué has hecho con los talentos que yo te he dado? ¿Qué has hecho? ¿Los has multiplicado? ¿Los has, hermano, invertido en las cosas del Señor? ¿Qué haces ahí? Amén. Y no te justifiques con los errores de los demás. Hermano, no te justifiques con lo que: hermano, es que en mi familia me va mal, es que en mi negocio me va mal. Ahora, si tú dependes de tu familia, de tu negocio para servirle a Dios, hermano, no dependamos de nada más que de Dios, porque Él provee para aquellos que le siguen. Amén.
Muchas veces nos desanimamos cuando comenzamos, hermano, a ver el desánimo de otros. Y ese es nuestro justificativo. Pero no debe ser así, amada iglesia. La solución no es fácil cuando estamos en problemas, pero debemos saber que en Cristo somos más que victoriosos. Pero debemos hacer algunas cosas que solo a nosotros nos corresponde. Amén. Debemos tomar la decisión de salir de la cueva. Dile que está al lado tuyo, sal de esa cueva fría. Estás helado, creo que estás medio congelado. En esta calor estás helado. Sal de aquella cueva fría. Amén. Debes tomar la decisión determinada de salir de la cueva, porque Dios dice: no te he dejado en este momento, no te he dejado en aquel lugar. Debes salir del estado en el que estás, deprimido, desanimado, hermano, a veces usando como excusa los errores de los demás. Mire lo que dice el versículo 11. Él le dijo, ¿qué le dijo? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Versículo 13 dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba con su toalla de esta manera. A unos centímetros del suelo para tirarla y abandonar el llamado que Dios le había hecho. Pero Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces con tu toalla a punto de tirarla? ¿Qué haces abandonando el llamado que yo te he hecho? ¿Qué haces abandonando tu familia por un problema, por una rencilla? ¿Qué haces queriéndote quitar la vida porque la depresión te está ganando? Hermano, hay mucha gente que tal vez, hermano, tiene tener la oportunidad de tener la vida que tú tienes para poder seguir adelante. Y mucha gente, hermano, está como Elías, con su toalla a unos centímetros del suelo para poderla tirar. Pero hoy Dios te dice, hermano, ¿qué haces ahí? Levanta tu toalla y sigue adelante. Hermanos, tú no estás solo. Qué hermosa respuesta de parte de Dios cuando tenemos problemas. Creemos que Dios se salió del control de sus manos lo que estamos pasando, pero no es así. Dios siempre tiene el control. Él permite que tengamos sufrimientos aquí en la tierra. Uno, para probar nuestra fe. Y segundo, para que anhelemos nuestra morada celestial. Porque si aquí en la tierra tuviéramos todo y no nos faltara nada, no anheláramos ir al cielo donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay robo, donde no hay cosas malas, donde no hay maldad. No anhelaríamos ir al cielo. ¿Qué hacemos para no tirar la toalla en las dificultades? Te doy 4 consejos importantes. Primero, no te juntes con gente desanimada, júntate con gente de fe. ¿A quién vamos cuando tenemos dificultades? Juntarnos con personas de fe marca la diferencia en el final de los problemas. Cuando tenemos problemas y comenzamos a contarlo, hermano, que una forma de chisme a gente que no nos va a edificar, hermano, no nos va a ir bien. Busca gente de fe que te pueda dar un consejo a través de la palabra para que puedas salir adelante. Segundo, ante los problemas, fortalece tu intimidad con Dios. Es muy normal desanimarse y dejar de clamar a Dios en las pruebas. El enemigo está empeñado en que abandonemos la oración como nuestro estilo de vida, porque sabe que eso nos mantiene vivos en el camino de Dios. Pero fortalecer nuestra vida íntima con el Señor en oración nos dará más claridad, nos dará dirección, nos dará sabiduría y fortaleza para seguir adelante. Amén. Tercero,
ante los problemas, guarda tu corazón. El enemigo sabe que si nos envenena con amargura en el corazón, logrará dejarnos a mitad de camino. Guarda tu corazón de guardar, hermano, resentimientos, amargura o desánimo, porque eso te va a apartar del propósito de Dios. Eso te va a apartar, los rencores, el orgullo, te va a apartar del propósito de Dios. Amén. ¿Cómo respondes ante el rechazo o la humillación y la crítica? Hermano, hazlo guardando tu corazón de lo que, hermano, no te contamine. Usted dirá, hermano, pero es que me humillaron, es que me hicieron sentir mal. Le voy a contar algo que me pasó una vez a mí, mi hermano. Una vez estando aquí en la iglesia, alguien me hizo sentir muy mal. Me hizo sentir muy, pero muy mal. Que yo salí de la iglesia, hermano, me fui caminando, como vivo aquí cerca. Fui caminando, iba llorando, hermano, porque me sentí muy mal. Y créame lo que mi corazón quería crearse un resentimiento. Se estaba creando un resentimiento. Pero fueron dos hermanos atrás mío, porque se dieron cuenta que la persona que me había dicho unas cosas me había hecho sentir mal. Ellos me dijeron, no hagas lo que estás pensando ahorita en tu mente. Y Dios me habló a través de ellos y no guardé resentimiento. Y hoy sigo adelante su camino porque, hermano, créamelo, estaba a punto de tirar la toalla y decir, aquí no me valora y iré a hacer otras cosas. Pero, hermano, cuando tú guardas tu corazón, mira dónde Dios nos tiene. Amén. Guarda tu corazón de resentimientos, de rencores, porque eso te va a ayudar a alcanzar tu propósito. Y cuarto, ante los problemas encuentra la manera de seguir avanzando. Jamás olvidemos que si Dios nos llamó, Él irá delante de nosotros y su mano poderosa nos sostendrá. Después de la dificultad nos espera la victoria. Sepamos sostenernos en medio de las pruebas sin mirar atrás. Amada iglesia, si has estado a punto de tirar la toalla, hoy Dios te dice, levántala. Hermano, te equivocaste. Todos nos equivocamos. Muéstreme a alguien que no se haya equivocado. Todos nos equivocamos. Y es aceptable equivocarse. Se vale, porque es parte de la vida. Hermano, te han hecho sentir mal, has sentido dolor. Dime a alguien que no haya sentido dolor en esta vida. Es aceptable y te puede pasar que alguien te haya lastimado. Hermano, dirás tú, yo he llorado. ¿Quién no ha llorado? Todos hemos llorado por alguna situación que nos ha pasado, por alguna prueba que hemos pasado. Se vale llorar, es aceptable llorar. Estás cansado de seguir el camino y, hermano, sientes cansancio y no quieres avanzar. Todos nos hemos cansado alguna vez y hemos querido decir, ya no más, ya no quiero porque no valoran lo que yo estoy haciendo. ¿Te has cansado? Yo también me he cansado. Hermano, lo que no es aceptable es renunciar a tu llamado y a tu propósito. Todo lo demás podemos pasarlo, podemos vivirlo y es aceptable. Lo que no es aceptable, que tú renuncies al llamado que Dios te ha hecho. Mientras hay vida, hay esperanza. Tú eres un vencedor, mi hermano, porque Dios te ha llamado a vencer. Desde el día que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya vencimos. Hermano, ¿alguna vez has pensado esto? Mira, escucha este pensamiento que un día lo encontré y me llamó, hermano, y me confrontó con la vida. Una vez tú corriste una carrera sin tus ojos y sin tus piernas cuando éramos un embrión y ganaste. Corriste una carrera sin tu educación y la ganaste. Corriste una carrera sin tener manos y brazos y la ganaste. Corriste una carrera sin tener conocimiento y sabiduría y la ganaste. Hermano, desde que hemos concebido en el vientre de nuestra madre, ya somos vencedores. Amén. Y no es momento de tirar la toalla. No es momento de darnos por vencidos.
No es momento de decir ya no puedo más. Se vale sentir tristeza, pero no es aceptable, hermano, renunciar. Así que debemos seguir para adelante porque tenemos que triunfar. Nuestro llamado, hermano, está ahí y Dios nos está respaldando. No sé, hermano, cuál es tu anhelo, cuál es el deseo de tu corazón y he estado a punto de tirar la toalla, pero Dios hoy te dice: levanta tu toalla y sigue adelante. Los hijos de Dios no renunciamos. ¿Sabe que a veces esa palabra nos confronta? Mire, les voy a contar algo personal mío que es algo chistoso, pero no se vaya a reír. Dios me dio la oportunidad de comprarme un carrito, pero yo me lo compré caro sin saber manejar. Hermano, cuando me compré el carro estuvo como un mes guardado ahí, no había quien lo maneje. Ya entré al curso, por ahí medio aprendí algo, pero me daba miedo. Y mis hijos siempre me reclamaban: papi, dice, ¿por qué no nos vamos en el carro a la escuela? Porque yo tengo una motoneta pequeña y ahí montaba a mis 3 hijos. Parecía, dijo un policía, el gusanito. Pero mis hijos me decían: papi, ¿por qué no nos vamos en el carro? Y le decía a mi hijo: pero déjame aprender bien para poder ir. Pero no era tanto lo que no aprendía, era el miedo que me aterraba de coger el carro. Hasta que un día me atreví, amada iglesia, de coger el carro y nos fuimos. Y trataba de buscar rutas donde no haya mucho tráfico, donde no se me dificulta a mí manejar como principiante. Y una vez, hermano, vamos por una vía donde hay un semáforo y yo veo que el semáforo está en verde y yo me paso el semáforo en verde y automáticamente, hermano, como yo pasaba despacio, el semáforo se pone en rojo y los carros comienzan a cruzarse. Y así me quedé enfrente de una señora que andaba en una moto eléctrica y me frené y me quedé pasmado. No daba ni para atrás ni para adelante. Y quería prender el carro y hermano, y soltaba rápido, me puse nervioso y soltaba rápido el embrague y se me apagaba. Hasta que apareció uno de los policías que recién se habían graduado porque eran jovencitos y se me acercó y me dijo: señor, ¿le ayudo? Muy amable el joven se acercó y me dijo, le digo, sí, le digo, créame lo que me puse nervioso. Me bajé del carro, el joven se subió al carro, me ayudó a pasar la calle y mientras él me ayudó a pasar la calle, ¿se sienta bien? Le digo, sí, ya me siento mejor. ¿Sí puede manejar? Le digo, sí, ya estoy aprendiendo. Lo que pasa es que me puse nervioso. Hermano, créeme lo que nunca más quise coger el carro. No quise coger el carro. Me daba miedo cuando llegaba el día siguiente para que era momento de llevar a la escuela y llevar a mis hijos. Y me daba miedo que mis hijos dijeran, papi, vamos en el carro. Pero hermano, cuando escuchamos esta palabra, que los cristianos no renunciamos, me confrontaba a mí mismo. Y dije, Señor, lo voy a lograr, lo voy a hacer. Camaroneando, pero me voy. Hermano, de ahí para adelante me he aceptado el desafío y he ido manejando. Ya me he ido a Machala 3 veces, ahí conmigo, pero me he ido. Porque los cristianos no renunciamos, no tiramos la toalla. Amén. Porque Dios te ha llamado a ser un triunfador. Hay cosas en la vida, parece algo insignificante, pero esas clases de experiencia nos confronta a no renunciar a lo que Dios nos ha llamado. Yo no sé, hermano, cuál es tu temor, cuál es tu miedo, a qué le tienes temor, pero hoy Dios te dice, no se vale renunciar porque tú eres un victorioso. No tires la toalla, levántala, seca tu sudor y sigue adelante. Si tu familia está destruida, estás queriendo, hermano, separarte, no tires la toalla. Hermano, los cristianos no renunciamos. Somos hombres y mujeres de fe. En conclusión, amada iglesia, podemos decir que muchos tenemos grandes problemas. Y puede ser grande nuestros problemas, pero la esperanza que Dios nos da es más grande. Él nunca se equivoca, confía en Dios, Él siempre estará con nosotros. Hermano, aunque todo el mundo nos abandone, Dios está con nosotros. La Biblia dice en el Salmo 27:10, aunque padre y madre nos dejare, el Señor con todo nos recogerá. Amén. Nunca dudes, hermano, en la oscuridad lo que has visto en la luz a través de Jesucristo. Nunca tomes decisiones cuando estés cansado, enojado, enfermo o resentido, porque te va a perjudicar. Hermano, creo que la causa de que Elías escapara era que estaba muy cansado y no había comido.
hermano, cuando no nos alimentamos de las promesas de Dios, siempre vamos a vivir cansados. Amén. Pero el Dios le dio la comida, el alimento y el descanso, hermano, para que de esa manera, con las promesas de Dios, Elías se levantó y siguió adelante.